Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo y último encuentro que dentro del quinto ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional hemos venido desarrollando a lo largo del curso 2025-2026. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, actividad que forma parte de las organizadas por su aula de fotografía. Nuestro invitado en esta ocasión es Alfredo Oliva Delgado, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Alfredo Oliva Delgado es sevillano, fotógrafo, doctor en psicología y profesor titular jubilado en la Universidad de Sevilla, donde impartió docencia en el área de psicología evolutiva y de la educación. Su formación académica y su pasión por la imagen han ido siempre de la mano, dando lugar a una trayectoria única que integra la sensibilidad artística con el conocimiento científico. Su trabajo fotográfico se centra principalmente en la fotografía de calle y de viajes, aunque también se interesa por una fotografía de corte más poético-contemplativo. En su enfoque destaca la observación, la espontaneidad y la dimensión emocional de lo cotidiano. Su mirada busca capturar lo humano, lo simbólico y lo estéticamente significativo en contextos urbanos y sociales diversos. Su fotografía no solo muestra el mundo tal como es, sino que invita a reflexionar sobre cómo lo vemos, lo sentimos y lo interpretamos. Su mirada aporta profundidad, sutileza y humanidad, tanto en sus imágenes como en su pensamiento. Como investigador y docente, Alfredo ha impulsado un diálogo pionero entre psicología y la fotografía. Entre 2013 y 2023 dirigió en la Universidad de Sevilla el único seminario universitario en España dedicado específicamente a explorar las relaciones entre ambas disciplinas. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y ha participado como ponente en congresos, exposiciones, charlas y talleres en toda España. Sus ensayos fotográficos han aparecido en publicaciones como Tiempos Modernos, Inspired Eyes, Photo Magazine o Street Photography in the World. En 2023 publicó el libro Más allá del encuadre, Psicología del hecho fotográfico, publicado por la editorial de la Universidad de Almería, una obra de referencia en la que analiza desde una perspectiva científica y accesible los procesos psicológicos implicados en la creación, interpretación y apreciación de la imagen fotográfica. Muchas de sus reflexiones sobre fotografía están recogidas en su blog El espejo con memoria. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo y cuándo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? ¿Y recuerdas las primeras fotografías que hiciste y dónde llegaron tus primeras influencias, las que te animaron a seguir fotografiando? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y por una presentación tan excesiva y tan generosa, ¿no? Gracias. Eh, bueno, yo en realidad mi relación con la imagen comienza no tanto con la fotografía, sino con la pintura y con el dibujo, ¿no? Yo desde muy niño siempre pensaba que iba a ser pintor de mayor, ¿no? Como decía mi madre, en mi familia siempre ha habido mucho artisteo, ¿no? Mi abuelo trabajaba de guía en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y mi abuela era ama de llave de un pintor muy famoso de Sevilla, Gonzalo Bilbao, pintor costumbrista, que tiene una sala en el museo. Entonces siempre pensé que iba a dedicarme a ello, ¿no? Así que luego empecé a estudiar arquitectura y cuando estaba estudiando arquitectura al final hice un taller de fotografía donde, bueno, un taller muy básico que se trataba fundamentalmente de ver cómo se reglaban los carretes, ver el positivado y a raíz de ello pues montamos varios amigos, pues montamos un pequeño laboratorio de fotografía, ¿no? Y yo empecé a hacer fotografía yo tendría veintipocos años, ¿no? 21, 22 o algo así, y empecé algunas fotografías, pues bueno, simplemente para probar, digamos, sin ninguna intencionalidad estética o artística. Lo que pasa es que
y voy a compartir algunas de las fotos de aquella época. Si veo por algún lado el compartir, perdón, perdonar un momento. ¿Estáis viendo? Todavía no, Alfredo, no estás compartiendo aún. Perdona, que no le había Ahora, dado. ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, lo que comentaba, alguna fotografía, pues simplemente para probar y tal, sin ninguna, sobre todo de gente conocida, como esa de mi mujer, ¿no? Aquella época. Aquí ya, digamos, quizás haya una mayor intencionalidad, ¿no? Y probablemente el hecho de que hubiera tenido una niñez tan relacionada con pintura y tal, pues te da cierto ojo, ¿no? Para la composición, ¿no? Hay que tener en cuenta también algo que yo siempre digo, ¿no? Que las experiencias tempranas son las que marcan la arquitectura del cerebro, ¿no? Y cuando tú durante los años de la infancia has tenido relación con lo visual, ya sea con la fotografía, ya sea con el cine o la pintura, obviamente tu cerebro está más preparado, digamos, para la composición visual, ¿no? O esta fotografía, ¿no? Muy costumbrista de la época, ¿no? En la que un niño mendigando, ¿no? Monedas, ¿no? Son pocas las fotografías que he rescatado, aunque tengo, o digitalizado, aunque tengo muchos clichés en una caja, ¿no? También utilicé, digamos, la diapositiva, sobre todo ya por la relación con el color, y hacía fotografías de viaje, la verdad que sin demasiada intencionalidad, sino simplemente como, digamos, una especie de diario, ¿no? Bueno, aquellas cosas que me llamaban la atención. Este fue un viaje en Interrail que hice con mi pareja, con mi mujer, por Europa, ¿no? O aquí, ¿no? Una fotografía realizada en la montaña, ¿no? Es decir, estas son fotografías que pueden considerarse, pues, representativas de lo que fue mi relación con la fotografía cuando yo no tenía ni idea de fotografía. En realidad, es decir, era todo muy intuitivo y tenía que ver fundamentalmente con un interés eh, accesorio, ¿no? Tengo que decir que aparte de esta relación con, digamos, con la pintura y tal, y era lo que en mi familia siempre se esperaba de mí, ¿no? Que fuera pintor o que fuera artista, ¿no? Tengo que decir que mi abuelo paterno era fotógrafo profesional y que mi padre era muy aficionado a la fotografía, por lo tanto también cierta relación pues siempre ha habido con la fotografía. No estudié Bellas Artes, aunque estuve preparándome, digamos, para el examen de ingreso que había en aquella época, pero luego decidí matricularme en arquitectura y al segundo cuatrimestre pues me salí y ya pues seguí los estudios de psicología. Luego, en mi vida relacionada con la fotografía, ha habido un parón muy importante, ¿no? Durante 20 años o más, ni siquiera yo creo que ni tenía cámara ni hice fotografía hasta que lo retomé ahora unos 15 o 16 años de una forma un poquito más seria ya con la fotografía digital, ¿no? Y desde entonces, pues mi vinculación con la fotografía ha ido, digamos, pues ganando peso y he ido dedicando más tiempo. Pero es verdad que durante toda la carrera académica en la universidad, que ha sido muy intensiva y con muy poco tiempo para hobby, digamos que no, prácticamente no hice ninguna fotografía, ¿no? Durante 20 o 25 años, ¿no? Hasta que ya cuando se acercaba, digamos, esa fase que los psicólogos llamamos de desaceleración, en la que te queda una década o, bueno, en mi caso algo más, ¿no? Pero empiezas ya a poner tu mente en otro tipo de cosas y a levantar el pie del acelerador, ¿no? Como hemos apuntado en la presentación, tu trabajo se centra
eh, en la fotografía de calle, de viajes y también en una fotografía de corte más poético contemplativo. Hablemos de la primera línea de trabajo, la fotografía de calle. ¿Prefieres capturar momentos espontáneos o construir una narrativa? Mm. ¿Qué buscas transmitir con estas fotografías de calle y qué importancia tiene para ti el azar o la intuición en el momento de fotografiar? Bueno, yo no equipararía azar con intuición, ¿eh? Son cosas distintas y las dos cosas evidentemente tienen peso en la fotografía, al menos en mi caso, ¿no? Si yo cuando empiezo a hacer fotografía, y muchos de los aficionados, yo no lo he dicho antes, pero yo soy un fotógrafo aficionado como la mayoría de vosotros, ¿no? Yo cuando me piden que dé una charla o algo por el estilo, lo hago gustosamente, pero siempre dejando claro que de lo que voy a hablar es de la relación entre fotografía y psicología. Porque yo, digamos, soy un mero aficionado a la fotografía. Entonces, como muchos aficionados, pues hacemos fotografía de calle porque es algo que no necesita ni grandes escenarios. La calle está ahí, es fácil salir con una cámara, tratar de captar la vida cotidiana que hay y por eso, sobre todo, pues he hecho fotografía de calle. Al principio, evidentemente, todos vamos buscando escenas, digamos, impactantes, eh, lo que son las luces, colores, sobre todo contenido, ¿no? Tratar de captar momentos que sean interesantes. Yo soy muy intuitivo, ¿eh? Yo creo que la intuición es fundamental para el acto creativo, ¿eh? Soy plenamente consciente del valor que tiene el pensamiento, porque es pensamiento también, es intuitivo, no es pensamiento racional, es otra forma de relacionarlos con la realidad, pero me suelo dejar llevar. Es decir, yo pienso muy poco mientras estoy haciendo fotos, ¿eh? Yo recuerdo aquella frase de Cristóbal Ara, ¿no? De cuando lo tuvimos en un programa en el que participé durante algunos años como colaborador en Full Frame, el programa de radio, nos comentaba, yo a veces, Cristóbal Lara comentaba, yo a veces cuando estoy haciendo fotos me meto tanto en la escena y parece que la cámara va sola, ¿no? Va sola haciendo fotos. Eso es una inmersión total en la que el pensamiento racional queda a un lado y te dejas llevar por lo que tienes delante, te integras por completo y lo único importante es lo que estás viendo, ¿eh? Es una cuestión meramente sensorial, sobre todo visual o plástica, aunque intervienen también otros sentidos, ¿no? Entonces, voy a mostraros también alguna fotografía de, de calle, ¿no? De las fotografías que yo suelo hacer. Fotografías como esta, que son es una mera casualidad, ¿no? De que, bueno, pues un día antes de ir al trabajo, pues hay niebla, me atrae la niebla, cojo la cámara y me paro en la Plaza de España y, bueno, y hay un momento que es importante en el que en una hora o algo así, pues hago fotos que incorporo a mi archivo que son interesantes como esta, en la que evidentemente el ojo está ahí, el azar pues te proporciona una situación que es interesante, ¿no? Perdona, Alfredo, ¿puedes abrir la foto? Estamos viendo todas, estamos viendo la carpeta completa con todas las en miniaturas. Tienes que abrirla, es la 7, ¿no? Ahora, No, seguimos viendo las miniaturas. y ahora, No, pues no sé qué demonios está pasando. Ahora estáis viendo las miniaturas, ¿verdad? Perdona que os interrumpa. Creo que puede ser que está compartiendo solo un tipo de pantalla y no todo lo que se ve en el monitor. Entonces a lo mejor se está... No sé si me explico. Sí, sí. Ahora, eh,
A ver, vuelve a compartir como antes has hecho, que antes sí hemos visto las fotos bien. A ver si, y si no, Ángel, por favor. Ahora, ahora la estamos viendo. ¿Esta la estáis viendo ya? Sí, sí. Vale, es una fotografía, pues ya digo, de típica fotografía de calle, aunque hay un elemento, digamos, un algo, ¿no? Esta es el mismo momento, ¿no? Un tipo de foto, bueno, pues con el que me siento cómodo. Esto es Cádiz, una entrada en un aparcamiento, un día, pues, un día con buena luz. Son escenas que me resultan interesantes, ¿no? Entonces, pues, no sabría decir muy bien qué es lo que busco, porque tampoco es que vaya buscando con una idea prefijada de qué es lo que voy a... Claro, esto te lo encuentras también, ¿no? Esta casualidad, ¿no? Que tanto gusta a los fotógrafos de calle, ¿no? De encontrar algún tipo de coincidencias, ¿no? Como en este caso, este señor que estaba evidentemente aquí tuve que esperar, ¿no? A que hubiera una coincidencia de las rayas, ¿no? A veces cuando se habla de fotografía de calle hay gente que tiene una visión muy estricta, ¿no? De la fotografía de calle, que parece que tiene que ser en entornos urbanos. Primero tengo que decir que no me gustan las etiquetas, ¿no? Yo creo que las etiquetas limitan la creatividad por la sencilla razón de la que la creatividad, digamos que crece mejor en contextos intermedios, ¿no? En contextos donde hay colisión entre distintos enfoques, entre distintas temáticas. Entonces, cerrarte mucho en una fotografía de calle muy ortodoxa, pues a mí no me gusta, ¿no? Entonces, sobre todo porque paso bastante tiempo aquí, en donde estoy ahora, en Conil, en la playa, ¿no? Esto no es Conil, pero aquí hago muchas fotos también en el contexto el contexto que no es urbano, ¿no? Como esta fotografía, ¿no? Para mí esto, pues no sé si es fotografía de calle, es que me da igual, ¿no? Esos debates que hay sobre qué es y qué no debe ser fotografía de calle. Ya digo que creo que la creatividad se nutre mejor de colisión entre enfoques, ¿no? Un típico día de playa, de verano, ¿no? Que hay una especie de bruma y que te encuentras con ese horizonte, ¿no? Digamos, tan perfecto, tan exacto, ¿no? Esto es también la playa de Conil, que es una playa en la que las mareas, digamos, dejan esta película de agua, pues que te ofrecen unos reflejos que son muy interesantes y que suelo disfrutar con ellos, ¿no? Eh, Bueno, eso era fotografía de calle, pero ya digo que no, lo de obsesionarnos con la etiqueta no me parece demasiado interesante. Pero perdona, me salgo del cuestionario, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, estas últimas fotografías de playa, ¿no? Eh, que realmente hay como una narrativa, ahí sí que es Ah, como, perdona, sí. Es que cuando hablabas también de lo de si prefiero digamos, narrar, digamos, con una fotografía, pues sabéis que es muy complicado. Hay fotografías que evidentemente a veces cuentan una historia y eso es perfecto y tal. Yo no necesariamente voy buscando una narrativa, pero luego yo creo que yo, digamos, siempre animo a todos los aficionados en talleres y en charlas a que eso que nos da tanto coraje al principio, que es lo de tratar de construir series de fotografía, o aunque sean pequeños proyectos, ¿no? Yo siempre animo a hacerlo y yo siempre he sido muy reacio, pero llega un momento en que el cuerpo, digamos, te pide el tratar de construir que aunque sea con una serie pequeña de fotos, ¿no? Decir, mira, pues he hecho un viaje o incluso una mañana, porque yo con las fotos que os he enseñado antes de la Plaza de España, de la Paloma y tal, pues también tengo una pequeña serie con unas 10 fotos donde trato de construir, digamos, lo que es la historia, digamos,
de esa mañana en la que, bueno, al principio prácticamente no hay nadie en la plaza, luego empiezan a llegar los coches de caballo, y cuando están ya los coches de caballo ahí esperando, digamos, compartiendo espacio con las palomas, pues llegan los japoneses, que son los primeros que llegan a la Plaza de España, sobre todo si era febrero o enero, como era en aquel momento, ¿no? Y tratas de construir, digamos, aunque sea esa narrativa tan convencional, ¿no? Esa edición más de carácter más documental o más narrativo, ¿no? Pero luego también empiezas a tener interés por fotos que has tomado en distintos momentos, pero que tienen algo en común, o que al menos tú encuentras que tienen algo en común y tratas de construir una narrativa, a lo mejor de tipo más poético, ¿no? O de tipo más, como le llama Rafa Badía, creo, más emotivo, más emocional, ¿no? Porque son fotografías que entre sí pues tienen un pequeño hilo conductor, ¿no? Yo creo que eso es muy importante que lo haga el fotógrafo, ¿no? Y que empiece a hacerlo, porque ahí es donde empiezas a descubrirte tú a ti mismo como fotógrafo, empiezas a ver qué es lo que hay de ti en esas fotografías, ¿no? Porque siempre nos volcamos en nuestras fotos, ¿no? Aunque hagamos fotografías que son de contexto, de motivos diferentes, llega un momento en que nuestra mirada se plasma, estamos contando algo muchas veces que es de nosotros mismos, nuestra forma de mirar, ¿no? Y la mejor manera de conocernos es mediante la edición, ¿eh? Si no tienes alguien con quien hacerlo, ¿eh? Alguien con quien te ayude a editar y vea, muchas veces no nos vemos a nosotros mismos en las fotos y son los demás los que nos ven, ¿no? Entonces yo siempre animo a construir esa narrativa. Entonces yo en particular la narrativa la encuentro en la edición. Es decir, yo no soy alguien, salvo cuando ya, digamos, tengo una serie o tengo un proyecto que más o menos construido, pues no sabes, así veo que hay huecos y trato de buscar alguna foto, pero normalmente lo encuentro en la edición, ¿no? Es donde veo que realmente estoy tomando una serie de fotos por algún motivo. Hay algo que me ha llevado sin saber, de una forma muy intuitiva, yo no sabía que iba buscando, pero resulta que hay fotos, digamos, que tienen un nexo en común, ¿no? Se trata de buscar cuál es ese nexo y tratar de construir esa narrativa que a mí la que me parece más interesante de corte más emotivo, poético. Eh, Hablemos, Alfredo, de las fotografías de viajes. Mm. ¿Qué intentas comunicar realmente cuando fotografías un lugar al que viajas, al que vas? Y diferencias entre documentar una cultura y consumirla visualmente. Yo lo primero que tengo que decir es que si hago fotografía de viaje es sobre todo por un motivo. Es decir, yo cuando empecé a dedicarme a la fotografía de una forma un poco más intensiva, pues el momento en que tomaba fotos eran las vacaciones. Es decir, en mi viaje siempre he solido hacer un viaje de Navidad, un viaje de invierno desde hace muchos años y otro de verano y algunos fines de semana o algunos puentes y tal. Entonces era cuando tomaba la cámara y era cuando tenía tiempo para hacer fotos. Es decir, yo no es que sea un fotógrafo de viaje, me cuesta mucho reconocerme como fotógrafo de viajes porque yo soy un viajero ocasional, ¿no? Un turista ocasional y yo cuando hago fotografías de otras culturas, de otros países, no tengo el tiempo necesario para hacer un trabajo en profundidad sobre esa cultura, sino que voy viajando y además me muevo mucho, ¿no? Entonces, por eso empecé a hacer fotografía de viaje, fotografías que he hecho en países como en Marruecos, donde está cerca, prácticamente aquí estoy en Conil y en una hora estoy cogiendo el ferry, ¿no? A Marruecos. Ahora hace tiempo que no voy, pero es un lugar también para los fotógrafos, aunque ya se está poniendo muy difícil, la gente muy reacia que le tomen fotos en Marruecos, pues es un lugar que es muy pintoresco, muy vistoso, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Pues este es un ejemplo, digamos, que podría servir para lo que yo comentaba antes, de que a veces una fotografía quieres contar algo, ¿no? Y esta foto
y yo no recuerdo si cuando lo hice yo fui consciente o me di cuenta después que tenemos a una mujer, ¿verdad?, lavando la ropa y luego tenemos ahí la ropa tendida y curiosamente aquí dice men, ¿no? Entonces, claro, una fotografía que desde el punto de vista, ¿no?, de estos contrastes de roles de género que resultan tan llamativos y tan interesantes, pues parece que funciona muy bien y te cuenta algo de lo que son los roles de género en culturas tradicionales, ¿no? Luego, el azar, ¿no?, al que tú hacías referencia antes, estás ahí en las ruinas de Rezani, ya cerca del desierto, bueno, viendo aquellas ruinas y tal, y de buena primera viene un señor a toda pastilla con un burro, ¿verdad? Me dio tiempo a tomar dos o tres fotografías, ¿no? Fotografía curiosa y que es el azar, ¿no? Claro, como dicen muchos fotógrafos, el azar necesita de, de un ojo que se dé cuenta, ¿no?, del momento, ¿no? Pero eso era muy fácil, ¿no? Eh, he hecho fotografías también en Asia, ¿eh? He viajado a China, bueno, una vez por trabajo y otra vez por viaje. Esta es de Myanmar, ¿no?, de la antigua Birmania, ¿no? Esta fotografía está tomada en China, ¿no?, que en cierta manera tiene también cierta relación con la del señor que iba en el burro en las ruinas de Rezane, ¿no? Esto que estás tomando foto y de buena primera te aparece por casualidad un señor que viene de recoger, no sé si eran lirios o algo, ahí mandando, y pues te regala esta fotografía, ¿no? Toda esta fotografía me parece que es en Tailandia, unas campesinas que volvían con este contraste de luz, ¿no? El mercado de una escalera que es la que te puede llevar un día entero haciendo fotos, fotografías donde subía gente llevando fardo, bajaba gente pues con una bandeja con muchos vasos de té, con ese colorido de, bueno, un lugar muy interesante, ¿no?, para hacer fotos. He viajado también mucho a Latinoamérica, a Ecuador, a México, a Chile en varias ocasiones, a Argentina, ¿no? Y ahí también pues he tomado fotografías, ¿no? Fijaros que hay fotografías en donde el personaje, la figura humana es fundamental, ¿no? En esos primeros momentos, quizás porque sea psicólogo también y tal, pues le prestaba mucha atención, siempre buscaba que en mi fotografía hubiera seres humanos, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo eso ha ido cambiando un poco, ¿no?, en mi fotografía, ¿no? Eh, Esta fotografía la pongo siempre como ejemplo, ¿no?, en mi charla, ¿no?, de esa complejidad visual que a veces resulta tan interesante, de fotografías que tienen aparentemente mucho ruido, pero que no sabemos muy bien por qué, pues funcionan bien, ¿no? Y que tienen mucho que ver con mi mirada, ¿no? Ya hablaremos más adelante de eso, esa mirada, esa dependencia de campo, de sentirnos atraídos por la complejidad y por las lentes angulares, ¿no?, que meten muchos elementos. Esta es también, está tomada también en Ecuador, en la playa, pero fijaros, sí que hay elementos que a mí me resultan siempre muy interesantes, ¿no?, como esas mareas bajas, ¿no?, que nos proporcionan ese espejo, ¿no? Y otro elemento que veremos también, y hablaré de ello más, el tema del perro, ¿no? Los perros, las aves también, ¿no? Esto es México, ¿no? Esto también en México, una foto en Chiapas. Ya hay una mayor lejanía, ¿no?, del personaje, pero no siempre, digamos, trato de meter personas empiezo a sentir cada vez más atracción por esas ausencias de personas, ¿no? Ah, hay viajes que son de verano y viajes que son de invierno, y este es uno de los viajes de invierno. Esto me parece que está tomado en Belgrado desde un autobús, estación del tren, Rumanía, es decir, los inviernos también me proporciona la oportunidad de hacer un tipo de fotografía distinta también. Una fotografía con la que cada vez me siento más identificado, es decir, cada vez me atraen menos los colores saturados, los contrastes fuertes, esas luminosidades no tan propias de nuestra tierra, probablemente porque está uno cansado de verlo, ¿no?
y tal vez añoramos aquellos que, te- eh, que tenemos más lejos, ¿no? Y menos cotidianos, ¿no? Y cada vez me siento más atraído por esa melancolía o esa, digamos, esa distancia, esa melancolía poética, que yo creo que encaja muy bien con mi carácter, ¿no? Esta fotografía es también del mismo viaje de la fotografía anterior de este Sarajevo, creo. Bien, esa era la última, digamos, de las fotografías que quería compartir con vosotros y que tienen que ver con las primeras con calles y las segundas con viaje, que reflejan pues, mi forma de trabajar, digamos que quizás esté cambiando últimamente, pero que en los últimos años he hecho mucha fotografía de ese tipo. Alfredo, ¿qué importancia tienen el silencio, el vacío o la ausencia dentro de una imagen? ¿Y cómo influye tu estado emocional en las imágenes que registras? ¿Y qué elementos buscas para que una imagen tenga profundidad emocional y no solo un impacto estético? Hay varias preguntas ahí, a ver si me preguntas primero por el silencio y la ausencia, ¿no? Sí, Sí, es verdad que el tema del silencio es curioso, ¿no? Pero yo hablo, lo comento en el libro, hablo del efecto sinestésico más relacionado con la textura, pero que yo creo que de alguna forma también hay fotografías que oímos, ¿no? Escuchamos, ¿no? Aunque la fotografía no tenga sonido, podemos percibir muchas veces ruido y otras veces silencio, ¿no? Es decir, la fotografía que os he mostrado antes, de lo que sería ese paisaje invernal, ¿no? Con esa especie de cortina, ¿cómo le llaman? Hecho a ganchillo, algo por el estilo, ¿no? Pues ahí parece que hay como, a veces sentimos un silencio o incluso a veces, o también el frío, ¿no? La sinestesia, ¿sabéis? Que es cuando un estímulo que va dirigido a un sentido, como en este caso a la vista, pues es capaz de estimularnos otros sentidos, ¿no? Y sentir a lo mejor el frío en la piel, ¿no? Porque estamos viendo un paisaje nevado, o en el oído escuchamos el ruido de un mercadillo, o escuchamos el silencio, ¿no? Si se pudiera escuchar el silencio, pero lo sentimos, ¿no? Y la ausencia a la que tú hacías referencia también es porque eh, el cerebro, nuestro cerebro visual disfruta, ¿no? Digamos, completando huecos, ¿no? Y cuando vemos una ausencia y sentimos la ausencia o como una figura partida, una figura que no está presente, pero que la sentimos porque hay algún elemento que nos retrotrae o nos lleva a ella, pues disfruta construyendo realidades, ¿eh? Es decir, muchas fotografías son precisamente tan sugerentes por su ambigüedad, ¿no? Porque no nos lo está contando todo, no nos lo está mostrando todo, sino está dejando que nuestro cerebro trabaje para construir algo, ¿eh? Ya hablaremos más adelante también, cuando hablemos de la relación entre psicología y fotografía, con esta importancia que ha tenido para los psicólogos, para la psicología, la- las figuras o las imágenes que son ambiguas, que no nos están contando todo de una forma muy explícita, ¿no? Sino que simplemente pues, nos están dejando entrever algo, ¿no? Para que nosotros seamos el que construya la historia, nuestra propia historia, porque cada uno de nosotros o de nosotras va a ver algo diferente en una imagen cuando es ambigua, cuando la imagen es muy clara y nos está contando algo de una forma muy taxativa y todo está implícito en todo está explícito en la imagen, en la fotografía, pues realmente casi todos vamos a ver lo mismo, pero cuando una fotografía está más abierta, cuando una fotografía tiene carácter más poético, cada uno de nosotros va a proyectar su propia historia en ese momento. Me preguntabas también algo sobre el tema sí, emocional, ¿no? sí, ¿cómo influye tu estado emocional en las imágenes que registras? Eso, yo creo que eso es importante. Yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Es decir, hay días que tú sales con la cámara
y tu estado de ánimo te lleva a no tomar ninguna fotografía, pues porque tu estado de ánimo no, no coincide con lo que tienes a tu alrededor. Imagínate que es un día que estás de bajona, estás más bien melancólico, con un estado que lo que te pide el cuerpo es un paisaje con vacío, con poca figura, con niebla, y lo que te encuentras es pues con algo carnavalero, ¿no? Con algo, con mucha gente, con mucho ruido, y a lo mejor ese día pues no encuentro que haya el match. No hay match, ¿eh? No encajamos con ese contexto, y yo me vuelvo a casa con, con una o ninguna fotografía. Y luego hay otros días en los que tienes ese estado más animado, y a lo mejor sí encaja con esos momentos de más luces, de más contraste, de más gente. Entonces, yo pues ya no me agobio con eso. Si tengo que volverme con ninguna fotografía a casa, pues no me preocupa, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que cada vez me siento más cómodo con, digamos, con contextos, con escenas que son de carácter más melancólico, ¿no? No sé si es que estará cambiando mi personalidad, mi carácter, o cada vez tendré más momentos de tristeza o de más melancolía o soledad, ¿no? Y cada vez voy buscando una fotografía, digamos, más contemplativa, ¿no? Más en la que haya menos ruido, ¿no? Creo que nuestra mirada, yo creo que cambiamos a lo largo de la vida, ¿no? Sí, muchas veces cuando alguien nos dice que no quiero cambiar de estilo, tengo mi estilo muy definido y tal. Sí, bueno, ¿cómo puede tener alguien un estilo desde los 20 o desde los 30 años hasta los 60 años, el mismo estilo, ¿no? O eres muy poco curioso, o tu personalidad ha cambiado muy poco. Yo soy psicólogo evolucionista, perdón, evolucionista evolutivo del desarrollo, es decir, mi asignatura, aunque me he centrado más en la adolescencia, pero mi asignatura tenía que ver con cómo cambiamos a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la muerte, ¿no? Hasta la vejez, ¿no? Todas las transiciones evolutivas que tenemos, cómo vamos cambiando, y todos cambiamos a lo largo de nuestra vida, y tenemos distintos momentos, y es imposible que nuestra mirada no cambie, al igual que cambia nuestra personalidad, ¿no? A veces es verdad que cuando hay fotógrafos profesionales, ¿no?, que se deben a un estilo y es lo que le pide el mercado, pues yo eso lo puedo entender, ¿no? Yo puedo entender que Chema Amador pues siga haciendo la misma foto desde hace 40 años, pues porque vive de ello, ¿no? Porque y lo hace bien, y es lo que le piden los galeristas, ¿no? Pero estoy seguro que Chema Amador en sus ratos libres hace también otro tipo de fotografías, porque el cuerpo estoy seguro de que le pide hacer otro tipo de fotos, ¿no? Entonces, los fotógrafos aficionados tenemos la ventaja de que, como no tenemos mercado, ¿verdad? Pues no tenemos esa necesidad de circunscribirnos a un estilo muy cerrado o muy definido. Pero es verdad que a veces te encuentras también, pues, con la esclavitud de las redes sociales, ¿no? A veces, pues, las redes sociales pues condicionan mucho un determinado estilo, y sube fotografías a Instagram o a Facebook que tienen mucho éxito, y de alguna forma condicionan, pues somos como la paloma, ¿verdad?, que está en la caja de Skinner, ¿verdad?, picando en el comedero y obteniendo un refuerzo, ¿verdad? Y entonces cuando los likes son como esos reforzadores a la paloma que te hacen picar en el mismo sitio siempre, ¿no? Y no sé si me he ido de lo que me habías preguntado, el tema emocional, ¿no? Y cómo, qué es lo que le da. Mirad, la fotografía, yo siempre digo que es una de las cosas que tiene más capacidad de emocionar, ¿no? Y lo hace porque el contenido de la fotografía, sobre todo cuando nos ofrece rostros. Yo siempre pongo el ejemplo de la madre migrante de Dorothea Lange, ¿no? Esa madre con los niños, ¿verdad? Esas fotografías tomadas en la Gran Depresión, como, digamos, son capaces de emocionarnos, pues por empatía. Es decir, un rostro humano activa
cuando expreso una emoción en una imagen, aunque sea una imagen fija, va a activar nuestras neuronas espejo, ¿eh? Que son, digamos, el motor de la empatía y podemos sentir empatía. Pero luego también hay otros elementos, digamos, que el fotógrafo puede manejar, puede utilizar, como son el color, como el contraste, el ángulo de la cámara, ¿verdad? Las líneas, las texturas que tienen tanta importancia, que van a condicionar la lectura, el impacto emocional que esas imágenes van a tener en el receptor. Es decir, la fotografía va a emocionar por el contenido de una forma muy directa y a través de la empatía que suscita, pero va a emocionar también a través de los elementos compositivos, como son el color, las líneas, el ángulo de cámara, las texturas, que son elementos de los que yo hablo muy a fondo, de los que hablo en el libro y que condicionan la lectura emocional por parte del receptor, por parte del espectador. No sé si he contestado a tus preguntas porque eran varias, Per- ¿no? Perfectamente. Las fotografías de corte más poético o contemplativo tuyas, ¿qué papel juega la contemplación en una época como esta, dominada por una velocidad visual? ¿Qué crees que hemos perdido en nuestra manera contemporánea de mirar imágenes? Y Mm, muchas de tus fotografías parecen más cercanas a la poesía que al documento. ¿Te sientes próximo a alguna tradición literaria o poética? mm. Bueno, tienes razón, ¿no? El tema de la velocidad, ¿no? Antes yo hacía referencia a las redes sociales, ¿no? Y muchos de nosotros, yo no le quito valor De hecho, fijaros, es una casualidad, pero mi último I+D, el último proyecto de investigación financiado por el Ministerio, poco antes de jubilarme, fue sobre redes sociales y el impacto que tenía sobre todo en adolescentes, ¿no? Y uso las redes sociales pues porque soy un fotógrafo fundamentalmente que me gusta compartir mi fotografía, me gusta, eh, digamos, que la gente vea mis fotos, me gusta verla, digamos, cómo llega a los demás y eso lo hago fundamentalmente a través de redes sociales, a través de Instagram o a través de Facebook, ¿no? Es decir, sé el valor que tienes, en las dificultades también o los problemas que puedes generar, como el que he hecho referencia antes, pero no soy un fotógrafo, digamos, soy un fotógrafo perezoso, ¿no? Es decir, no participo en concursos, bueno, lo hice muy al principio, pero no me gustan los concursos. Bueno, soy jurado, de hecho ayer o antes de ayer pues, estuve de jurado en el concurso del Colegio de Psicólogos de todos los años y en algunos otros. Pero no suelo participar y tampoco soy muy de exponer, ¿no? He hecho alguna que otra exposición, pero soy muy perezoso. Entonces las redes sociales me proporcionan esa oportunidad pues, para compartir mi trabajo con muchos de vosotros, ¿no? Para tener también intercambio y sobre todo para cuando escribo cosas sobre fotografía y psicología, pues me gusta también compartirlo en redes sociales, ¿no? Entonces, claro, las redes sociales hacen que, digamos, hay gente que habla de esto mucho mejor que yo, ¿no? Sí, esta furia de las imágenes, ¿no? De la que habla Foncuberta, estamos inmersos y prácticamente no nos da tiempo a pararnos a mirar con detenimiento alguna que otra fotografía, ¿no? Yo siempre en mis talleres y en las charlas lo que siempre digo es que la creatividad empieza con la contemplación, es decir, mirando una foto con detenimiento y construyéndonos una historia a partir de ella, ¿no? Eso es, el espectador activo es fundamental, ¿no? Perdón, es fundamental que el espectador sea activo. Para ser activo hay que mirar una foto y mirar, digamos, qué es lo que está tratando de contar la foto, construir nuestra propia historia, ver los elementos compositivos que ha utilizado el fotógrafo, sobre todo cuando estamos hablando de fotografía interesantes, ¿no? Entonces, pues entonces he perdido el hilo. Me No, acabo, no sé por qué me ha venido a la cabeza a Juanjo Millán cuando está en la radio y se le va la pinza, porque a partir de cierta edad, digamos, tenemos esos vacíos, esos huecos de memoria, sobre todo con nombres, ¿no?
el hilo. Quería no, recordarte dentro de las preguntas estas que te he hecho sobre tu fotografía de corte más Sí, poético sí, contemplativo, si te sientes próximo a alguna tradición literaria o poética. sí, perdón, sí, sí, hay un momento, hay un momento en el que, qué follón tengo yo aquí. Eh, es que tengo muchas fotografías abiertas y ya. ¿Estáis viendo ahora? No, ¿no? No, 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 todavía no has compartido, tienes que empezar a compartir. Vale, vale, no, 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 no quería compartir todavía, estaba Ah, simplemente vale. situándome. Y ahora, Ahora estás compartiendo, estás iniciando y estamos viendo la última fotografía de antes de una cama con una ventana. estáis viendo la cama con la ventana, ¿no? Sí, Vale, sí, con esta quería empezar. Es decir, hay un momento, yo no sé con qué tiene que ver con, digamos, todos tenemos momentos, digamos, en psicología le llamamos, podemos llamarle crisis evolutiva o momentos de transición en los que cambia nuestra posición frente al mundo, frente a la realidad, frente a los demás, y hay un momento en el que hay una cierta coincidencia, a lo mejor con esa crisis más personal y digamos, con un cierto, a lo mejor, cansancio con un tipo de foto, y empiezo a realizar fotos, fijaros, que empiezo a hacer esta foto de tipo más contemplativo precisamente en los viajes, precisamente en los hoteles, ¿no? Es decir, tengo muchas fotografías realizadas en los hoteles, pues porque era el momento en el que, después de esa vorágine de estar en la calle, en Asia, en Latinoamericana, en la calle haciendo fotos con mucho ruido, con mucho jaleo, mirando de esta forma tan rápida y tan intuitiva, hay un momento en el que estás más tranquilo, tienes otro estado anímico y tienes más tiempo para encuadrar, para hacer la foto, para mirar de otra manera. Y hay un momento en el que yo empiezo a escribir y empiezo a leer cosas sobre la fotografía contemplativa, ¿no? Que tiene una cierta relación con el mindfulness, ¿no? Este estado, digamos, de tranquilidad, de vivir el momento, de parar el pensamiento, ¿no? Y empiezo a aplicarlo también a la fotografía, ¿no? A mirar con más profundidad, ¿no? Y viviendo, digamos, el momento de una forma muy íntegra, ¿no? Es decir, el sonido, la textura, el color, el ruido que hay en el ambiente, pero luego también tratando de profundizar en qué es lo que me llama la atención, ¿no? Y la fotografía contemplativa establece como tres momentos, ¿no? Lo que le llaman el flash perceptivo, que es ese momento en el que ves algo que te llama la atención, pero no sabes muy bien qué. Luego el momento de la profundización, de decir, bueno, algo me ha llamado la atención, quiero saber qué es el color, es la luz, el sonido que hay, es una sintonía con mi estado de ánimo, y tratas de profundizar, no tomas la foto de inmediato, sino tratas de profundizar en qué es lo que te ha impactado, ¿no? Y luego ya el tercer momento, que es el de decidir cómo voy a hacer la foto, un momento ya más técnico, un poquito más de pensar o más racional, ¿no? Entonces, en el hotel, pues empiezo a hacer este tipo de fotos, que son fotos aparentemente anodinas, ¿no? Y ahora hablaremos de eso, pero que me están tomadas desde la tranquilidad, desde el reposo, en el que no hay personas, hay objetos, hay un vacío también. Ese vacío al que tú antes, Juan Carlos, hacías referencia, ¿no? Que, bueno, bueno, es un Oporto, antes era Tánger, el anterior no recuerdo, esto me parece que era Pilsen, la ciudad checa, los momentos en los que, bueno, hay algo que me llama la atención de la luz, del color, eh, y ya empiezo también, hay algunas en las que siempre los viajes suelo ir con mi mujer y tal, y fotografías pues, como esta, en la que aparece un elemento, digamos, que da profundidad a la foto y que le da cierta complejidad también con este juego de el fondo, los reflejos, la luz, ¿no?
los contrastes de temperatura entre colores fríos y cálidos que hacen que la fotografía pues funcione muy bien, ¿no? O esta fotografía donde la figura ya tiene una presencia más definitiva, ¿no? Tengo una serie que yo llamo de historia de hotel y que está en construcción, es un work in progress, ¿no? Pero que cada vez voy menos de hoteles porque desde que tengo una furgoneta camperizada, pues cada vez viajo más en la furgoneta y piso menos los hoteles, ¿no? O no tiene por qué ser necesariamente los hoteles, ¿no? Hay un autor que no sé si conocéis, que es Lloren Reich, que es el que me introduce de alguna forma más clara en lo que es la fotografía de corte más poético, ¿no? Y él hace referencia a que la fotografía, con esa forma de entender la fotografía poética, yo me identifico mucho, ¿no? Si yo me sitúo en alguna corriente, tendría más que ver con esa, ¿no? Y él habla de que en la fotografía poética tiene que tener como tres requisitos, ¿no? Y el primer requisito es una intencionalidad expresiva. Es decir, tú como autor, como fotógrafo, no tratas tanto de documentar algo, sino de expresar un sentimiento, algo que hay dentro de ti, ¿no? Yo trato de expresar en estas fotografías contemplativas algo, una soledad, una melancolía, una tranquilidad, alguna emoción, ¿no? El otro elemento que él considera importante es el que le llama a veces, como son dos palabras parecidas, desvelar y revelar, el revelar la belleza que hay oculta en motivos banales, motivos anodinos, ¿no? Es decir, muchas veces va buscando el fotógrafo, al principio iba buscando lo espectacular, digamos, esa situación en la calle que todo el mundo iba a decir, joder, qué fotón, ¿no? Qué demasiado, ¿no? Y hay un momento en el que te das cuenta de que hay fotógrafos que son capaces, ¿no? Pues, hay fotografías de Bernard Brossi, ¿no? Que aparentemente son anodinas, pero que tienen, o de André Kerter, ¿no? De que tienen una gran belleza, ¿no? Y un detalle que nadie se hubiera fijado en ese detalle, pero que tú has sido capaz de captar la belleza que había ahí, ¿no? Y esto es un chino, digamos, en Escocia y tal, digamos, con un mantel de papel ahí rojo, tal, aparentemente hortera, pero bueno, no sé, me resulta encantadora esta fotografía, a mí, ¿eh? Me gusta gastar ese detalle tan banal, ¿no? Bueno, esto es simplemente una taza ahí en el ferry con el mar de fondo, en el ferry que me llevaba a Escocia, el mismo viaje, ¿no? Y empiezo a fijarme en esos detalles, digamos, que para mí son importantes, ¿no? Y luego el tercer elemento al que hacía referencia Joren Rey es el de la retórica que puede tener la fotografía, de cómo la fotografía, como decía Edward Weston, ¿no? Fotografiar una roca, pero que sea algo más que una roca. Está aludiendo a la función metafórica o retórica de la fotografía, es decir, a cómo una fotografía puede ir más allá, contarnos algo o querer decirnos algo más de lo que estamos viendo, ¿no? Por la retórica fotográfica, porque puede ser una metáfora de algo, ¿no? Esta foto es también, que es la que habían utilizado yo mandé para el cartel, es un reflejo de una ventana, las montañas en Escocia, y detrás del cristal, pues hay un jarrón con una fotografía, ¿no? Por ejemplo, eh, Chema Madoz, al que aludía antes, utiliza mucho la retórica en su fotografía, ¿no? Es decir, son elementos aparentemente, bueno, son los elementos que él construye, pero que siempre trata de contarnos algo con su fotografía, ¿no? Esa sensación de extrañamiento, ¿no? Que yo creo que he aludido últimamente en algunas cosas que he colgado en Internet, en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, es una mirada diferente que puede surgir en un momento, digamos, de tu vida en el que hay una mirada más hacia adentro, más introspectiva, es decir, yo siempre cuento como psicólogo más que como fotógrafo. Nuestra vida
tiene como dos momentos en los que vamos en la vorágine de la vida, vamos haciendo cosas, estamos trabajando, estamos cuidando de nuestros hijos, vamos hacia adelante a piñón fijo, y momentos de crisis son momentos en los que nos paramos, miramos hacia detrás y reflexionamos un poco de qué estamos haciendo, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Son momentos de reajuste, ¿no? Si todos hemos tenido estas crisis, pues a los 30 años o a los 45 o a los 60, en distintos momentos en los que hacemos reajustes. Yo creo que la fotografía también va un poco acompañándonos, ¿no? En ese recorrido vital, ¿no? Y hay momentos en los que el cuerpo nos pide un tipo de foto y momentos de nuestra vida en los que nos pide otro tipo de foto y momentos también del día en los que tienes un estado de ánimo y buscas una foto y momentos en que vas al hotel y estás cansado y te pide el cuerpo realizar otro tipo de fotografía. La fotografía de tipo contemplativo a veces puede ser también fuera, no tiene por qué ser, digamos, una fotografía interior en una habitación, sino puede ser también un paisaje, ¿no? Como este, que yo creo que también pues, tiene ese toque contemplativo, ¿no? Y con esto, pues, cierro la fotografía contemplativa. Hablemos, Alfredo, del diálogo entre psicología y fotografía, eh, y de tu libro, el que publicaste en 2023. ¿Qué te llevó a conectar la psicología con la fotografía? ¿En qué aspectos de ambas disciplinas se concreta o sobresale esa relación? Y luego sobre tu libro, brevemente, ¿cuáles son las líneas principales que desarrollas en el mismo? Sí, has unido las dos cosas. Mira, hay un momento en que empiezo a hacer fotos con mucha intensidad. Es decir, yo creo que muchos de vosotros me entenderéis, ¿no? Estamos trabajando y hay un momento en que te engancha de una manera la fotografía que se pone casi al mismo nivel que tu trabajo, te absorbe, ¿no? Tiene esa capacidad para atraernos tanto. Y yo empiezo a dedicarle mucho tiempo a la fotografía. ¿Eh? Y pienso que como psicólogo, pues que trabaja en la universidad, empiezo a sentirme un poco culpable, ¿no? Decir, joder, pues estoy aflojando demasiado. Entonces, lo que decido es devolverle a mi universidad, pues parte del trabajo que yo estoy haciendo, en mi interés con aspectos teóricos relacionados con la fotografía, pero no solo con la fotografía, porque cuando empiezo a leer me doy cuenta que la estética pues tiene muchos puntos en común con la psicología, ¿no? Empiezo a leer algunas cosas de psicología, de estética psicológica y de psicología evolucionista que tiene mucho que ver también con la fotografía y decido pues montar una asignatura para ofrecerla a mi universidad. Una fotografía que quienes habéis pasado recientemente, o, bueno, no tan recientemente por la universidad, pues se llamaba en asignaturas de libre configuración, que son asignaturas que se ofertan no solo para el alumnado de una facultad, sino para toda la universidad. Es decir, yo he tenido alumnos de bellas artes, de arquitectura, de psicología, de biológica, en mi asignatura, en el seminario de fotografía y psicología que monté, ¿no? Y empiezo a sentir interés por esa relación que hay entre estética y fotografía, emoción y fotografía. Empiezo a darme cuenta que hay trabajos muy interesantes propiamente desde los inicios de la psicología experimental. Si me tengo que remontar a los trabajos de Fechner, de quien yo hablo en mi libro, digamos, un psicofísico que empieza a monta un laboratorio de psicología experimental y curiosamente los primeros trabajos de psicología experimental son sobre preferencias estéticas, es decir, proyectando imágenes o mostrándole imágenes diferentes a sus sujetos experimentales para ver qué cosas eran las que le interesaban, ¿no? Y Fender empieza a decir que eso de la estética filosófica, que sabéis que la estética es una rama de la ciencia que estudia la belleza, es una rama de la filosofía, y él lo que viene a decir es que la estética
filosófica tiene los pies de barro, ¿no? Porque realmente se basa en especulaciones y que habría que construir una estética experimental a partir de experimentos, ¿no? Evidentemente los medios que tenía en aquella época eran escasos, pero eh, digamos, esa vía o ese camino que él abre, pues empieza a desarrollarse y hay muchos trabajos realizados en la línea que abre Fenne sobre preferencia estética, la influencia del color, ver cuáles son los colores más atractivos, ver qué cosas llaman la atención, eh, ver cómo, digamos, el poder que tienen determinados colores para influir en el estado de ánimo, ver cómo influyen las líneas, también hay mucho trabajo realizado sobre ese aspecto, ¿no? Entonces yo empiezo a contar eso en mis talleres, en mis clases, y empiezo a contarlo también algunas cosas, las empiezo a contar en full frame, en el programa de radio con Juan María, y empiezo a escribirlo también en redes sociales, ¿no? De tal forma que cuando el Centro Andaluz de Fotografía, cuando Juan María Rodríguez me propone, me comenta que quiere empezar una colección y que quiere empezarla con un libro mío, pues yo veo el momento, digamos, más oportuno, pues para todos esas cosas que había estado contando, todos esos escritos que había publicado de forma parcial en Internet, pues para darle cuerpo, ¿no? Y para publicarlo. Ya he dicho antes que yo me muevo siempre como no me empujen un poco, pues soy muy perezoso, sobre todo ahora que estoy jubilado, ¿no? Y que de la universidad pues salí muy, bueno, me encantó mi trabajo universitario y tal, pero muy exigente, muy demandante, al menos en mi departamento, ¿no? Entonces vi la oportunidad perfecta y publiqué el libro, ¿no? Entonces, en el libro, ¿qué es lo que vengo a recoger? Lo que vengo a recoger en el libro, pues son algunos aspectos que tienen más que ver con esto que antes me he comentado de la psicología o la estética psicológica o como, digamos, yo creo que a todos nos interesa, a mí al principio, viniendo sobre todo de la investigación en psicología, donde vamos buscando la objetividad, pues el hecho de que hubiera tantas discrepancias sí, sobre el gusto, ¿no? Sobre las preferencias estéticas, como yo veía que había fotografías que gustaban mucho, no solo mías, ¿no? Sino de otros autores, como a alguna gente le gustaba mucho una fotografía y otras personas pues prácticamente no le dicen nada, ¿no? Aquello me llamó mucho la atención, me resultaba asombroso, ¿no? Esos grados de libertad que tenía la aceptación o las preferencias estéticas, ¿no? Y empezó a interesarme mucho, ¿no? Y empecé a leer muchas cosas sobre el tema, ¿no? Entonces, hay, y algo que yo siempre cuento en los talleres, hay algunos aspectos que son más o menos universales. Es decir, a todos los seres humanos, con independencia de la cultura, con independencia de la cultura, de la formación visual, pues nos atraen determinadas cosas. Nos sentimos conmovidos de igual manera. Pero luego hay otras cosas que gustan a unas personas y a otras personas no, en función de la cultura, en función de la formación. Universales, hay universales por algunas cosas sí, y son interesantes conocerlas, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la preferencia que tenemos por los horizontes abiertos, ¿no? Así, por la sensación de calma y de tranquilidad, esa sensación que podemos sentir en determinados espacios, ¿no? Digamos, ante determinados espacios que son muy abiertos o ante determinadas fotografías que recogen esos espacios abiertos, que tienen que ver con la tranquilidad que pudieron sentir nuestros antepasados en unos espacios abiertos en los que no había depredadores a la vista, ¿no? Y eso está grabado en nuestros genes, ¿eh? Esas son preferencias universales que han sido adaptativas, ¿eh? Y nos sentimos guiados por ellas. Algo parecido pasa por el contraste, ¿no? Es decir, en fotografía de calle abusamos mucho del contraste, ¿verdad? Sentimos, hacemos, sobre todo cuando miramos la fotografía en el móvil, digamos, en tamaño muy pequeño, el contraste llama y la saturación de los colores
llama mucho la atención, ¿no? Entonces, yo creo que tendemos a abusar mucho de forzar los contrastes. ¿Por qué? Pues porque atrae. A la mayoría de la gente les gustan las fotografías con muchos contrastes. Pues ¿por qué? Pues porque los bebés vienen de fábrica, vienen predispuestos a mirar fotografías, a mirar cosas que tienen mucho contraste, como es el ojo de su madre o de su padre, ¿no? Y eso facilita la formación del vínculo de apego, ¿no? Y eso es muy adaptativo, ¿no? Pues bien, esas son preferencias que son universales. Está bien conocerlo, sí, está bien conocerlo, ¿no? Como fotógrafos podemos manejar esos elementos compositivos. Luego, hay otras cosas que son también muy interesantes y que la psicología de la Gestalt nos enseñó a través de sus leyes, ¿no? Y es que nos sentimos muy atraídos por buscar similitudes en el campo visual, ¿no? Es decir, la psicología de la Gestalt lo que nos viene a decir es que nuestro cerebro organiza el campo visual, lo estructura, buscando similitudes, completando figuras, ¿verdad? Buscando continuidad en elementos, buscando el ritmo. Entonces, eh, em, yo a veces lo utilizo en mi fotografía, ¿no? Esta fotografía, pues bueno, ¿qué es lo que tiene de interesante? Pues esta similitud que hay entre cómo el viento agita el pelo de esta señora, ¿verdad? Y esa palmera que hay. Voy a utilizar fotografías mías fundamentalmente, pero y Sergio lo sabrá muy bien porque estuvo en el taller, ¿no? Pues hay muchísimas fotografías de calle, digamos que de grandes autores que nos muestran esta similitud entre elementos y que la hacen muy interesante. O, por ejemplo, hablo también de la ley de cierre, ¿no? De cómo ocultar algunos elementos, a veces también dejarlo fuera, pues hace que la fotografía gane interés, porque la ley de cierre viene a decir que nuestro cerebro completa las figuras incompletas, también los movimientos incompletos, ¿no? Entonces, a veces, pues ocultar algo pues, hace que la fotografía tenga más interés, ¿no? Que cuando lo das todo ya, cuando lo muestras todo, ¿no? Luego hay algo que es muy interesante y que yo creo que es una aportación fundamentalmente mía, ¿no? Es una cosa siento orgulloso de haberlo incorporado al mundo este de la estética, ¿no? Y tiene que ver con algo que en psicología llamamos los estilos cognitivos de, de procesar la información, y que tiene que ver con cómo memorizamos y cómo miramos, ¿no? Y hay personas que tienen una mirada, digamos, más amplia, ¿eh? Y tienen preferencia por figuras complejas, y cuando es un fotógrafo el que mira, pues suele utilizar una lente angular para meter muchos elementos y para acercarse mucho a la escena, y hay esta fotografía es mía, la estoy usando fotografías mías nada más, ¿no? En este caso. Y hay otros fotógrafos que cierran mucho más el encuadre y tienden a una mirada más minimalista, con menos elementos. Pensar, por ejemplo, en Gary Winogrand, ¿no? Gary Winogrand pues utiliza un 28 milímetros y su fotografía suele incluir muchos elementos. Si mirad, veréis que son muy complejas todas. Y luego podéis mirar, por ejemplo, fotografías de Franco Fontana o fotografías de Rinko Kawauchi, ¿no? Que son fotografías muy minimalistas, con, con- con focales muy largas, ¿no? Donde cierra mucho, digamos, el encuadre. Entonces, lo que yo vengo a contar en el libro es que todos tenemos un estilo cognitivo predominante. La mirada amplia le llamamos los psicólogos dependencia de campo, ¿eh? Tendemos a mirar, a confundir mucho la figura con el fondo, a meterlo todo en el encuadre, mientras que los independientes de campo tienen una mirada más cerrada, les gustan más, digamos, las abstracciones, los elementos geométricos y tienden a hilar más elementos y a centrar más en un elemento, ¿no? Por ejemplo, esta foto es también mía, pero una fotografía veis que no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Bueno, es que ¿cuál es tu estilo? Mi estilo es más el anterior, más dependencia de campo, pero la medida, digamos, en la que yo voy conociendo mi estilo,
Otro estilo cognitivo es el de reflexividad e impulsividad. Yo soy un fotógrafo muy impulsivo, una persona, perdón, muy impulsiva, ¿no? Me cuesta mucho trabajo pararme a reflexionar, y soy un fotógrafo también más de complejidad que de minimalismo, ¿no? Pero en la medida en que yo voy conociendo mi estilo, pues quiero ampliar mi registro y me esfuerzo de alguna manera a mirar de otra forma. Yo no soy alguien, digamos, sí, que intente perseverar en un estilo de una forma forzada, como pueden hacer algunos fotógrafos, ¿no? Porque considero que yo sigo siendo honesto mirando de otra manera, porque hay algo de mí que seguirá estando presente en mi foto, aunque mi mirada se cierre más. Y de esa manera voy a ampliar mi registro. Entonces, por ejemplo, eso es otra aportación que yo hago en mi libro, hablar de los estilos cognitivos. Cada uno de vosotros puede reconocer su forma de mirar, pues comprándose un zoom y haciendo fotos con el zoom, tienes un 24-70, y si te das cuenta que la mayoría de tus fotos están hechas de 35 para abajo, te darás cuenta que eres dependiente de campo, tienes una mirada más abierta. Y si resulta que la mayoría de tus fotos están hechas de 50 para arriba, pues tendrás probablemente a ser más independiente de campo. También los motivos pues van a decir mucho de tu estilo, ¿no? Luego dedico un espacio importante también a hablar de los elementos compositivos que influyen en las emociones. El tema del color, ¿no? Yo no sé, el tema de los ángulos de cámara, las líneas, cómo influyen y le dan más o menos dinamismo a las fotos. Con los colores, que me habéis oído hablar del color, yo soy muy escéptico, ¿eh? Todo eso que leéis del naranja, pues, significa tal cosa, el azul, tal otra. Es muy complicado hablar de la influencia que tiene el color sobre nuestro estado de ánimo, pues porque cuando hablamos del rojo, por ejemplo, pues hay muchos tipos de rojo en función de que esté más o menos saturado. El color no actúa nunca solo, actúa de forma conjunta con los colores que tiene a su alrededor, puede tener más o menos luminosidad. El lugar donde el color puede estar en un vestido muy sexy, ¿verdad? De una mujer, una señora muy sexy, o puede estar en la sangre en el suelo, o puede estar en la camiseta de un defensa central del Liverpool, ¿no? Que viste de rojo, ¿no? Es decir, que depende de dónde esté el color, pues va a influir de una u otra manera. Entonces tenéis que ser muy escépticos con eso de la influencia del color. Pero el color tiene mucha importancia, el saberlo manejar bien. Es decir, una forma en la que yo intento de darle un tono emocional a mi fotografía es editando el color, editando, trabajando con el color, y tratando de tocarlo con Photoshop, ¿no? Así, creo que no se me da mal, ¿no? El manejo del color. Lo digo no pues porque por el tema de la fotografía, sino ya desde que era jovencito y pintaba, me lo decían mis profesores siempre. Se me daba muy mal dibujar, pero se me daba mejor el tema del color, ¿no? Entonces, el tono emocional, que le dejo una foto, no hay, no hay reglas escritas que te digan cómo conseguirlo. Hay cosas que sí están muy claras, y es que el color rojo activa, llama la atención, eso está muy claro. Y el color azul tranquiliza, los colores más fríos tranquilizan, relajan, pero ir mucho más allá, decirlo en una frase es prácticamente imposible, ¿no? Luego, hay otra parte que, ese es el primer bloque del libro, el primer bloque de la relación entre psicología y fotografía. El segundo bloque tiene que ver con la fotografía como herramienta de diagnóstico y de terapia psicológica. Sobre eso hablo también ligeramente en mi libro, porque los psicólogos siempre han utilizado desde hace mucho tiempo la imagen para el diagnóstico. ¿Eh? Hay un test que se llama el test de apercepción temática, que utiliza fotografías y dibujos e imágenes, plantean situaciones que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con los celos, con el amor, digamos, con las relaciones parentofiliales, y son muy ambiguas. Son fotografías que tú enseñas al,
al paciente, digamos, y el paciente tiene que construir una historia sobre qué ha pasado, qué está pasando y qué va a ocurrir, ¿no? Y a partir de cada paciente, pues va a construir una historia diferente en función de sus propios rollos personales. Y eso da mucho en conjunción con una historia clínica que te hayas elaborado, te ayudan a conocer mejor a la persona. Entonces, las fotografías ambiguas, digamos, yo antes hacía referencia a que tienen la capacidad para proporcionarnos lecturas muy diferentes, ¿no? Pero luego también se ha utilizado como una herramienta terapéutica, ¿eh? Yo hablo en mi libro de ello, aunque digamos, la mayoría de los lectores del libro son más fotógrafos que psicólogos, pero hablo también de algunos eh, trabajos que muchos de vosotros conocéis, como el clásico trabajo de Joe Spencer, ¿no? Donde ella, digamos, refleja el proceso de su enfermedad, del cáncer de mama que sufrió, ¿no? El trabajo muy cercano, ¿no? De Sergio Castañeira, ¿no? Que publicó hace un par de años su trabajo Limbo, ¿no? De cómo quedó eh, el tetrapléjico, ¿no? Y el proceso está recogido en su libro, ¿no? Y hay trabajos muy interesantes también de cómo la fotografía puede tener un valor terapéutico para el propio fotógrafo, para ayudarle a superar una situación difícil, una enfermedad, una pérdida a través del duelo. Hablo también de ello, ¿no? Cómo la fotografía puede ayudar a ese fotógrafo. Pero luego también hay un uso terapéutico por parte de psicólogos clínicos, ¿eh? Hay psicólogos, y yo lo he utilizado solo de una forma, yo he trabajado fundamentalmente en adolescencia y para trabajar con padres y madres adolescentes, que es lo que yo he trabajado fundamentalmente, utilizaba fotografías de cuando ellos eran adolescentes, pues para que recordaran su propia adolescencia, porque muchas veces cuando somos padres adolescentes nos cuesta reconocernos nuestros hijos, ¿no? Y pensamos que nuestra adolescencia fue muy distinta. Pero cuando ves las fotos de cuando tú tenías 14 o 15 años con tus amigos, con tus padres, y la tienes delante, se reactivan determinadas memorias, porque la fotografía tiene la capacidad para elicitar recuerdos tremendos, ¿no? Entonces, hay también un uso más clínico por parte de psicólogos de la fotografía. Y el último bloque que me quedó un poquito ya, me gustaría profundizar más en ello, tiene que ver con la creatividad, porque la fotografía es una actividad creativa fundamental, todos somos creativos, eso de que la creatividad propia de los genios es un tópico, ¿no? Y todos podemos desarrollar nuestra creatividad y hay maneras para desarrollarla. Y la creatividad, digamos, la fotografía se pasa por procesos creativos, tanto durante la toma como durante la edición de los trabajos, a la hora de elaborar un proyecto. Pues entonces hablo también de creatividad y es algo, a ver si me da alguien un empujón para que escriba el libro que tengo pendiente sobre fotografía y creatividad porque me gustaría hacerlo, y me quedó un poquito cojo. Alfredo, hemos consumido ya 1 hora y 20 minutos, nos quedan unos 10 minutos y me gustaría que también alguien o los que quieran entre los asistentes pudieran preguntarte. Te voy a hacer una serie de preguntas, unas últimas preguntas más rápidas, ¿no? No quiero dejar de preguntarte sobre tu blog, El espejo con memoria. ¿Cuál fue el origen del blog y qué fue lo que te impulsó a crearlo? ¿Y cómo seleccionas, qué criterios tienes para seleccionar su contenido? Mira, el blog, hubo un momento en el que los blogs estaban de moda, en todos lo sabéis. Y yo, el momento en que empiezo a tener ya déficit de memoria a partir de los 50 años o algo así, yo digo, bueno, es que a veces te lees un libro y no te acuerdas. Entonces, monté un blog sobre psicología para divulgar. Me gusta mucho la difusión, la divulgación científica siempre me ha atraído mucho, ¿no? Y escribí un libro monté un blog sobre psicología que se llama, bueno, lo tengo parado, pero está ahí, ¿no? Reflexiones de un psicólogo evolutivo, donde
escribía sobre distintos temas. Un blog que tuvo mucho impacto porque en aquella época, pues, los blogs pues, estaban de moda. Entonces, cuando tenía que verlo montado, pues dije, mira, pues voy a montar otro sobre fotografía y al principio lo hice fundamentalmente para subir mis fotos. Pero llegó un momento en que cuando empecé a escribir también sobre fotografía y psicología, pues decidí que iba a subir los textos allí. Bueno, pues tenía cierto impacto, tenía seguidores. Llega un momento en el que ya los blogs, pues sabéis que bueno, vienen para abajo, ya surgen, pues empiezan Instagram, Facebook y las redes sociales a tener más impacto y ya pues mantengo el espejo con memoria y todo lo que escribo suelo subirlo ahí. Y fotografía, pues no sé, cada vez que me acuerdo y decido alguna foto, algún trabajo, a lo mejor cuando he hecho una serie con 8 o 10 fotografías, pues la subo allí. También subo alguna fotografía que otra aislada, fotografías que me parecen que tienen un poquito más interés. Es decir, la criba de las redes sociales es interesante también. Cuando tú subes una foto y ves que tiene más o menos impacto, a mí eso me sirve, me sirve y sobre todo por ver la gente, ¿no? También para mí es importante también no la cantidad, sino la calidad, ver, digamos, a qué persona le puede resultar interesante un trabajo, una fotografía, pues me sirve mucho. Simplemente es por eso, ¿no? Si me gusta compartir, es decir, yo no entiendo eso, es decir, yo hago fotos para mí mismo. Vale, está bien y disfrutamos con eso, pero yo creo que es bueno compartir la foto. A veces tenemos, mira, yo eso lo he notado mucho en los talleres, ¿no? En los talleres, es decir, todos cuando tenemos ya una cierta edad, pues sabemos si se nos da bien dibujar, se nos da bien cocinar, si somos guapos o feos, ¿verdad? Pues ya eso lo sabemos, pero porque ya nos lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer fotos y todavía no las has empezado a compartir, pues notas que la gente viene tendré talento para esto de la fotografía, ¿no? Y vienen con esa ansiedad de que les digas, pues, si vale o no vale, ¿no? Cuando ya he dicho antes que eso es una tontería, porque todos podemos tener mejor o peor ojo, pero todo se puede aprender, la creatividad también se desarrolla con el tiempo, ¿no? Pero notas, digamos, esa ansiedad que trae algunas personas que le da como miedo o están muy ansiosos por qué me va a decir el profesor o el tutor, ¿no? De mi fotografía. Yo animo a la gente a compartirla y a ser receptivo de las opiniones con criterio, ¿no? Te pueden guiar, pero también seguir tu propio camino, ¿eh? Es decir, evidentemente sabemos que hay fotografías que tú las cuelgas en internet y petas de like, pues son fotografías que no necesariamente tienen que ser valiosas, pero es bueno escuchar la opinión de gente que tiene cierto criterio, ¿no? Alfredo, ¿hay alguna imagen que en lo personal se repita más en tus recuerdos, esté más fijada a tu memoria por lo que sea? Y Y si fotografía, tuvieras que escoger, y perdona, si tuvieras que escoger una imagen de todas las que has hecho hasta ahora que resuma tu forma de mirar, ¿tienes alguna que podrías mostrarnos? son tan distintas, ¿verdad? Y cada uno dice algo de ti. Es decir, yo soy tanto digamos, este arbusto seco, me reconozco en él como también me reconozco en una fotografía de calle en la que aparece un perro o en esta fotografía. Es decir, hay ciertas cosas que nos atraen más como fotógrafos, ¿no? A mí me atrae mucho, por ejemplo, la niebla. Cada vez que hay niebla, digamos, cojo la cámara y salgo. Y preguntándome por qué, pues yo creo que tiene que ver con las texturas, ¿no? Porque la niebla tiene esa capacidad sinestésica para estimular el sentido de tacto, el mundo de los afectos, ¿no? Y tiene que ver, digamos, con mi estilo de apego, ¿no? Tiene que ver con mi forma de expresar los afectos, ¿no? Entonces, pues me doy cuenta de que hay fotografías que me gustan mucho, que he hecho días de niebla. Y luego el perro, ¿no? Decía, es decir, el perro, no sé por qué, es decir, evidentemente me atrae mucho. He tenido perros siempre, pero no soy una persona que sea muy de perro. He tenido perros por mi hijo, ¿no? He tenido dos y el último murió en diciembre.
me resultan figuras muy plásticas, ¿no? Entonces, claro, cada vez que veo un perro, pues trato de fotografiarlo de todas las maneras, ¿no? Pero no tengo una fotografía, es decir, muchas de las que os he mostrado antes, estas fotografías invernales, aquellas fotografías de la nieve y tal, pues tengo muchas, tengo un trabajo que Sergio conoce bien, que es ese Winter Race, el viaje de invierno, ¿no? Que yo creo que encaja mucho, digamos, con mi mirada, con mi carácter, con mi forma de sentirme en el mundo, ¿no? Ay, esta fotografía tiene que ver con otra cosa que no me has preguntado, pero que ya te comento, ¿no? Si tenía una pregunta en el cuestionario que me enviaste el otro día y que me preguntaba, ¿puede cambiar la realidad, el mundo? Perdón, la fotografía puede cambiar algo, puede tener un impacto social. Y yo siempre utilizo, digamos, esta fotografía porque creo que sirve muy bien para entender cómo es capaz de sensibilizar, cómo es capaz de proporcionar un cambio profundo. Esta es una de las fotografías que Teresa Frey hizo de un enfermo de SIDA, creo que en Nueva York, de David Kirby, ¿no? Hizo, digamos, una fotografía de todo el proceso, desde que David Kirby pues, estaba muy sano y muy bien, hasta que murió de SIDA acompañado de su familia. Bueno, eran los años 90, eran los años en que empieza, digamos, la epidemia de SIDA en Nueva York, digamos, pero la sociedad está poco sensibilizada, que parecía que era una enfermedad marginal, que solo afectaba a gays o a drogadictos, ¿no? Y bueno, la gente, digamos, como de segunda fila, ¿no? Entonces, esta fotografía sirvió para sensibilizar ante un mal que estaba afectando a mucha gente estaba muriendo y empezó a invertir, a cambiarlo. Fue una imagen que tuvo un impacto y cambió el chip sobre la atención que por parte de la administración estaba teniendo una enfermedad como el SIDA, ¿no? Y ejemplos como ese hay muchos, ¿no? Esta fotografía nos recuerda a la piedad, pero también nos recuerda a la piedad, la famosa fotografía, ¿no? Del fotógrafo de Minamata, ¿no? De Eugene Smith, de aquella madre con su hija que, digamos, tan deforme, ¿no? En el baño, ¿no? Así que hay muchas fotografías que han tenido un impacto importante, ¿no? Es verdad que ahora con el tema de la inteligencia artificial y como se están creando tantas imágenes falsas, ¿verdad? Ahora estamos empezando a dudar de todo. Eh, Ves infinidad de vídeos y ya tienes la mayoría de los vídeos que ves en Internet están creados con inteligencia artificial, son vídeos falsos, ¿no? Con lo cual nos están empezando estamos empezando a dudar cada vez más de que la imagen pueda documentar alguna realidad, alguna verdad. Y luego, también está ocurriendo algo. A mí me parece la inteligencia artificial una herramienta muy interesante, digamos, yo la utilizo mucho, no a nivel visual, ¿no? Pero a nivel de buscar información, incluso sobre salud, ¿no? Como un médico que tienes ahí al lado, ¿no? Y la utilizo mucho para recoger información y para luego construir a partir de escribir a partir de esa información, que es lo que siempre hemos hecho en la universidad, pero de una forma mucho menos cómoda. Pero fijaros, el otro día publicó Nature, me parece que fue un artículo simplificando mucho. Lo que debería decir es que como la inteligencia artificial ya se está alimentando de sus propios textos, antes se alimentaba de toda la información que había, el libro, internet y tal, pero ahora se está empezando a alimentar de todo lo que hay en internet, que mucho está construido por inteligencia artificial, con lo cual se está produciendo una especie de regresión a la media. Es como si estuvieses simplificando y estuvieses homogeneizando de tal manera que hay mucho menos variedad, hay mucho menos creatividad. Entonces, en el mundo de la imagen, imaginaros que puede
podemos llegar a algo parecido, es decir, en el momento en que construyes imágenes a partir de imágenes ya creadas, también por inteligencia artificial, es como si estuviese cerrando, digamos, los rangos de libertad y produciendo imágenes iguales, muy uniformes, muy poco diversas, muy poco creativas y en definitiva muy poco interesantes, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero me hizo pensar mucho, ¿no? En que probablemente sea el futuro de las imágenes construidas con inteligencia artificial. Vamos a ir a imágenes todas iguales, ¿no? Por mi parte, Alfredo, una última pregunta y preguntar a los demás si quieren hacerte alguna. En relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, ¿te gustaría decirles algo en un tiempo tan influido? Ya te has referido a ello por lo tecnológico, ¿qué crees que deberían tener en cuenta? Y más específicamente, ¿qué consejo darías a jóvenes fotógrafos que quieren trabajar en, pues, o desarrollar líneas de trabajo como las que tú has ido desarrollando? ¿Qué te gustaría decirles? Mira, yo soy muy honesto y muy prudente, y ya te lo dije antes, lo dije al principio, es decir, yo soy un fotógrafo aficionado. No he trabajado ni a nivel comercial ni a otro nivel, incluso en la docencia me he limitado a una docencia muy concreta dirigida a una serie de personas pues, que estaban interesadas en la fotografía, pero no como su carrera profesional. Entonces, me parece que no soy la persona más indicada para dar consejos sobre ese aspecto concreto. Si yo eh, evidentemente, yo puedo dar orientaciones y lo suelo hacer en talleres o en mis clases para personas que están ya, digamos, en el mundo de la fotografía, pero en una pregunta decir, bueno, formarse, decía, hay que formarse, hay que practicar mucho, pero el terreno, digamos, profesional de la fotografía, pues ahí no puedo dar muchos consejos ni muchas orientaciones porque nunca me he movido ahí, ¿no? O sea, hay personas que han pasado por este foro mucho más interesantes que yo para hablar sobre ese tema, ¿no? Pues si quieres puedes dejar de Es compartir verdad, pantalla y es verdad que lo que comentabas, ¿no? Es decir, eh, he sido profesor universitario, por lo tanto, lo de que haya un grado de fotografía en las universidades, pues me parece fundamental para dignificar una profesión. Igual que hay eh, eh, periodistas que van a la universidad para formarse, porque ya hay universidades, igual que los matemáticos van y los bellas artes también, ¿no? Pues un grado de fotografía serviría para dignificar mucho la profesión. Entonces, a mí sí me parece que ese aspecto es interesante. Si hubiera un grado, pues si te quieres formar como fotógrafo, evidentemente, pues ve a la universidad a estudiar fotografía, ¿no? pues Alfredo, si quieres puedes dejar de compartir e invito a los que están ahora mismo asistiendo a este encuentro contigo y que pueden preguntarte que si alguien quiere realizar alguna pregunta, por favor que la haga. A mí, Juan Carlos, me gustaría hacer una pregunta, si se puede. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la charla que ha estado súper interesante. El libro también, yo todavía no lo he terminado, tengo que confesar, estoy en ello, pero me está encantando también y ha sido estupendo poder ver tu trabajo y que nos cuentes de él. Y Juan Carlos, las preguntas la verdad es que son fantásticas. Felicidades para ti también. Me gustaría hacer una pregunta en relación a, me ha parecido súper interesante, bueno, todo en general, ¿no? Pero ha habido una parte que me ha interesado mucho, ¿no? Que Alfredo comentabas que al final las fotografías que nos llevamos son las fotografías que nos emocionan, ¿no? Y hablabas de que podemos, como fotógrafos, de alguna manera, buscar como dos, por simplificar mucho, ¿no? Pero como dos grandes caminos, el buscar esa emoción, ¿no? El querer trasladar esa emoción y por otro lado también hablabas mucho de confiar en la técnica, por ejemplo, el color, ¿no? El punto de vista, encuadres, texturas, decía. Yo quería realizarte una pregunta en relación a esto porque
Como sabes, en España cada vez, bueno, es el país más prohibitivo de cara a poder hacer fotografías de calle y en las que salgan personas. Y yo de alguna manera también considero que empatizamos fácil con las imágenes en las que aparecen personas porque rápidamente nos identificamos con ello, ¿no? Entonces, en un mundo en el que, y en un país actual en el que es totalmente imposible poder hacer fotografías de calle de personas porque existe toda esta cuestión de derechos, ¿no? De la protección, la privacidad y tal, me preocupa viendo también el trabajo de mis propios alumnos como fotógrafos, que todos nos estamos derivando a una fotografía de alguna manera intimista, de espacios sobre todo, ¿no? Y de narrativas muy íntimas, porque claro, al final es lo que podemos fotografiar. Y me preocupa como el que todos nos estamos homogeneizando en esta narrativa. Y yo te quería preguntar, a lo mejor es un poco enrevesado, complicado, ¿no? Pero ¿qué opinas tú sobre todo esto? Me preocupa el que no va a haber un grueso de imágenes en el futuro de, por ejemplo, la Almería actual, porque no hay permiso para poder fotografiar a toda esta gente, ¿no? Los grandes fotógrafos, yo qué sé, ¿no? Que nosotros todavía estamos disfrutando de fotografía de calle porque no existía todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto va a haber un momento en el que vamos a tener muchas fotos de paisaje y de arquitectura, por ejemplo, pero no así un retrato de la actualidad de las personas? Curioso, ¿no? Lo que comentas me parece muy interesante, además, tu punto de vista, porque eres profesora, ¿no? De Sí. fotografía, ¿no? Entonces, claro, me resulta interesante porque, es decir, lo que tú ves es un sector digamos, de fotógrafos o estudiantes de fotografía muy concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, que me muevo mucho en redes sociales, de- tengo una perspectiva muy diferente de gente de otra edad y de gente que se mueve a otro nivel, que precisamente el tipo de fotografía que más hace es esa fotografía que documenta, digamos, las que yo puse al principio, ¿no? De viaje o fotografía de calle. Y yo creo que eso tiene más que ver. ¿Qué edad tienen tus alumnos normalmente? Pues yo he tenido de todo, pero sobre todo lo que es de asignatura, no tanto de libre configuración, pero lo que es ya de asignatura reglada de grado están en segundo, o sea que tienen 19, 20. Yo creo que, ¿sabes con qué creo que tiene que ver, Alicia? Yo creo que tiene que ver con el momento evolutivo. Tiene que ver eh, la tarea evolutiva. Mira, en cada etapa del ciclo vital hay una tarea evolutiva, una tarea que tienes que resolver. La tarea de la adolescencia, ¿sabes cuál es? La construcción de una identidad personal. La identidad personal es lo que nos define a cada uno de nosotros, quiénes somos, qué valores tenemos propios, ¿eh? No los heredados, inculcados de nuestros padres. Queremos construir, por eso a lo mejor nos enfrentamos a nuestros padres y nos rebelamos contra los valores que nos quieren imponer. Entonces, yo creo que tiene que ver con una búsqueda personal, con una búsqueda introspectiva de conocerme a mí mismo y la mejor manera de conocerme a mí mismo probablemente no sea haciendo fotografía de calle, sino siguiendo una fotografía de tipo más intimista. Mira, eh, uno de los trabajos más chulos que me hicieron para mi asignatura, para mi seminario, me lo hizo una alumna que era también alumna de psicología y que estaba en una plena crisis de identidad personal. Eh, Hizo un trabajo con fotografías hechas con la cámara del portátil a lo largo de un año y medio o algo así. Y la poesía con la que era propia también, lo que venía a decir en la poesía es estoy perdida, me estoy buscando, bien dicho, claro, no con estas palabras. Y era tremendo el trabajo, porque eran autorretratos, además tenía un gusto exquisito, disfrazándose, con distintos, pintándose, distintos momentos, llorando en algunos momentos, en otros riendo. Y es que la adolescencia es eso. La adolescencia es probar distintos disfraces para ver cuál es el que te queda mejor, ¿no? Porque estás buscando quién eres. Siempre seguimos buscando a lo largo de la vida y, ¿no? Y en determinados momentos vienen las crisis, pero yo creo que lo que tú te estás encontrando es una hipótesis, pero creo que no estoy equivocado, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con la edad de tu alumnado, más interesado en mirarse a ellos mismos que con otra cosa y en que también, no sé si está un poco devaluado
devaluada la fotografía esa más documental, de calle, que parece más de aficionado, y tus alumnos pues están siguiendo un proceso de formación un poquito más intenso, ¿no? No sé, yo creo que tiene más que ver con la edad, ¿eh? Yo creo que tiene más que ver con la edad. Y además me parece súper interesante, ¿no? Que estés encontrando eso. Al fin y al cabo, la fotografía es una herramienta de autoconocimiento, ¿eh? Ujú. Nos reconocemos a nosotros mismos a través de nuestras fotos. Yo lo decía antes, cuando te sientas delante de tus fotos a editar las fotos que has hecho y te dices, joder, pero me estoy dando cuenta de que estoy fotografiando desde un punto de vista, una serie de motivos. ¿Qué es lo que está contando eso de mí? ¿No? ¿No? Yo O creo que sea, sí, ¿crees que en algún momento, a fuerza de ser más consciente de esta construcción personal, se volverán a rescatar valores de una fotografía? No hablo de, por ejemplo, una fotografía social desde un compromiso, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, en redes también, o incluso nosotros mismos, ¿no? Fotógrafos, claro, como predominan estas narrativas artísticas muy íntimas, ¿no? De la gente cuenta la muerte de mi padre, mi viaje a no sé dónde, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que me preocupaba era esto de, al final, pues como Giselle Freno, o sea, la fotografía como documento social parece que está como perdiéndose, ¿no? En favor de todas estas narrativas íntimas, porque es lo único que podemos contar, ¿no? hay un aspecto que probablemente tiene también que ver con con el momento, digamos, social que vivimos, ¿no? De una cierta desilusión hacia lo social, ¿no? Es Ujú, como si nos volcáramos. Yo, por ejemplo, pienso en mí, que tengo ya una edad que no estoy para nada en la adolescencia, ¿eh? Pero pienso también, digo, joder, qué jodido está todo, ¿no? Está jodido. Yo creo que vivimos un momento eh, sociocultural, sociohistórico complejo, un momento complejo y no precisamente optimista, ¿no? Si yo miro a nivel político lo que nos espera, miro lo que hay fuera, miro, digamos, toda la ola reaccionaria a nivel de Europa y lo que te dan ganas es de cerrarte, digamos, cerrarte en tu individualismo, ¿no? Entonces, claro, es probable que también hay el momento socio-histórico que estamos viviendo también influye. Lo que pasa es que yo soy psicólogo evolutivo y creo que tengo una mayor sensibilidad para captar otro tipo de aspectos, ¿no? Y me da la impresión de que hay mucho que tiene que ver con la construcción de la propia identidad, ¿no? Con la vale, muchas gracias. búsqueda, ¿eh? Con la búsqueda de una identidad personal, con el reconocernos, ¿eh? Ujú, vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alicia. ¿Alguien más desea preguntarle a Alfredo? Bueno, yo muchas gracias por esta oportunidad. Sigo a Alfredo hace, ni se sabe, de años. De hecho, estuve hace 10 en Birmania, en Myanmar, buscando Sí. una escalera de Bueno, esa escalera. creo que te dije más o menos Sí, que era en el sí, mercado, sí, pero sí. claro, Me, bueno, he puesto una me foto de, diste, me diste la ubicación perfecta, sí. sí, Fui y a Oporto, al hotel ese de Oporto, en fin, tengo tu de- libro y te admiro mucho. Creo que de la gente contemporánea viva eres mi favorito. anda. Quería decir, pedirte nada, dos cosas prácticas. Una, la cámara y el objetivo que usas. Y Mira, otra, bueno, sí, no, no, dime. vamos por partes, ¿no? Es decir, utilicé siempre la Canon 5D y luego la 6D, fundamentalmente con el 2470L, pero luego ya con la edad, pues tengo que reducir peso y me pasé Claro. a la Sony sin espejo, la A7 III, al Alpha 7 III, ¿no? Me parece que con un 2870. Y luego Uh-huh. tengo, por ejemplo, la foto esa de la paloma y tal, fue el día que estaba estrenando un objetivo manual 25 milímetros. Pero Pero fundamentalmente usas gran angular, no usas. eh, tengo un gran angular que usaba al principio, cuando usaba, cuando, pues no sé para qué lo usaba, Ya, un 21 milímetros, pero no, un 21 no, un 18 milímetros. Buenísimo para paisaje y tal, pero ya, deforma mucho y tal, ¿no? sí.
no. Soy Bueno, un fotógrafo de zoom, es decir, no soy un fotógrafo de, digamos, de lente fija, aunque tengo lente fija, pero me da mucho por culo tener que cambiar ya, los objetivos porque se me pone el sensor de mierda ya. de mancha y se me ensucia mucho. Y entonces, claro, Lo otro es si hay algún truco para editar el color que tú editas, porque yo veo una foto tuya y automáticamente en color sé por el color solamente que es tuya. pues no sé, es lo que os he dicho antes, digo, es que es algo tan intangible que no sabría deciros que, es decir, puedes probar también, yo es que no lo... ¿Intentas aproximar a lo que recuerdas que has visto cuando la No, hiciste o no, no? no, no siempre, no siempre. A veces trato de buscar un tono emocional concreto. Vamos a ver. Yo procuro, yo siempre he dicho que si el momento emocional que pensaba contarlo antes, pero se me pasó, de la toma y el de la emoción coinciden, pues estupendo. Pero hay veces Ya, en los que no siempre coinciden, ¿no? Y hay veces que me pide el cuerpo darle un tono diferente porque quiero transmitir alguna emoción. Yo ya. utilizo mucho, es decir, en Facebook, digo, en Photoshop, ¿cómo se llama? El equilibrio de color, Mm, sí. que tiene tres controles y tal, y ahí manejas un poco, ¿eh? Ujú. Hubo una época, no lo tengo, pero había un programa que utilicé algunas veces que se llamaba el Color Effect Pro, que Ah, sí, son sí, filtros y ahí te da muchas opciones, te vuelves loco y tal, sí, pero a pero veces bueno, te facilita el trabajo. Entonces yo ahora lo ya, hago fundamentalmente pues manejando los ya. colores. Vas ajustando lo que tú quieres. Claro, sí, es Sí, que de verdad cambias el color de una fotografía y aumentas la tonalidad, le das unos sí, tonos más, le quitas rojo y le das más colores, verde sí, o azul, y cambia por completo el cambia impacto totalmente. emocional que tiene la fotografía. Entonces, es que es complicado porque muchas veces te vuelves loco, ¿sabes? Te terminas estropeando la foto, terminas haciendo un engendro. Bueno, Además, ¿sabéis lo que es muchas el efecto? gracias. ¿Sabéis lo que es el efecto mañana siguiente? Creo que lo he No, contado alguna vez en taller. Tú empiezas a tocar, normalmente el ojo funciona de tal forma que se adapta mucho, tiene una adaptación rápida a los colores. Entonces, empiezas tocando los colores y te vas adaptando y lo vas haciendo de forma gradual. Empiezas a tocar, tocas aquí, tocas allí y estás construyendo un auténtico monstruo, pero tu ojo no lo detecta porque se ha habituado. Entonces, lo dejas en la foto y tal, y a la mañana siguiente te levantas, ves la foto y dices, ¡qué horror! claro, Claro, sí, porque tu ojo ya sí, se ha deshabituado sí, es a verdad. esa saturación, Al día ese siguiente color. se ven las cosas distintas. No, en fin, Bueno, muchas gracias. de nada, Ana. Gracias, Ana. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Pues bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta, llegamos al final de este encuentro con Alfredo Oliva Delgado, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo que hemos mantenido nos ha permitido conocerle un poco mejor y acercarnos de manera algo más precisa a su obra y trayectoria. A mí personalmente me ha asombrado muchas de las imágenes que han mostrado, me ha gustado muchísimo tu trabajo fotográfico y asimismo agradecerles a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la están siguiendo a través de YouTube y a todos los que nos habéis acompañado durante este encuentro, como a quienes lo hicisteis durante los anteriores a lo largo del curso académico que ahora finaliza. Confiamos en volver al inicio del nuevo curso 2026-2027 con otro ciclo en el que podamos dialogar con otros destacados miembros de la comunidad fotográfica andaluza, nacional e internacional. Feliz y saludable verano para todos y muchas gracias de nuevo, Alfredo. Bueno, muchas gracias a Alfredo, todos por chao, vuestra siempre. atención. Nos Gracias. vemos. Gracias, feliz Adiós. verano. Feliz verano. Chao.